En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hola a todos. A ver, voy a acomodar esto. Ahí está. Yo soy Martín. Ya me presentaré pronto en el canal. Estoy empezando. Y mi plan es subir vlogs. Y quiero empezar el canal hablando de algo que tengo hace mucho tiempo en la cabeza. Algo que hace mucho quiero hablar. Y es sobre el cristianismo. Pero como abordándolo desde el lore del cristianismo. Como se dice ahora, el lore. ¿Qué significa lore? Y viene de lore en inglés, que significa algo así como el conjunto de conocimientos y enseñanzas de un grupo que se pasa por tradición de un grupo específico de personas o algo así. Y hoy en día se habla mucho del lore, no sé, del League of Legends, el lore de Batman, el lore del Señor de los Anillos. Y bueno, realmente creo que nuestro mundo tiene un lore. Nuestro mundo tiene un lore. Y bueno, creo que el verdadero es el del cristianismo, que se complementa con la historia del mundo, ¿no? Que no está en lo que enseña la iglesia porque no le corresponde, pero es el mundo en el que vivimos, el lore. Y bueno, quiero hablar de eso. El propósito del video es más que nada para todos los que están interesados en el cristianismo, porque bueno, gracias a Dios y también gracias a todo el mal que pasó en estos últimos años, por no decir décadas, toda la oscuridad que hay, el vacío que hay en el alma de las personas. Mucha gente se está dando cuenta de eso, muchos jóvenes, y muchos se están acercando a Dios, a la iglesia, a las escrituras. Y bueno, espero que este video sea una herramienta para todos ellos. Y quiero empezar con que se recuerden en esos momentos en los que estaban en la calle, en el auto, en el colectivo, y de repente ven un templo hermoso y ven arriba de todo una cruz. O esos momentos en los que están hablando con alguien y ven que tiene un collar con un crucifijo, una cruz con un crucificado. O en un partido de fútbol y Messi o el jugador que sea mete un gol y hace esta señal, ¿no? O bueno, este año 2025, este año es el año jubilar de la esperanza, falleció el Papa Francisco y de repente todo el mundo, incluso los no católicos, muchos tristes por la noticia, muchos afectados y después también muchos expectantes de quién sería el nuevo Papa, el cónclave de todo lo que pasó, especulando, viéndolo algunos como algo interesante, otros como algo político, otros como si fuese un torneo de fútbol, un mundial. Pero bueno, a lo que yo voy es, por cómo es mi experiencia, que ya lo contaré bien en mi historia, en otro video, y todos aquellos que vivieron, se criaron sin Dios en su vida, o por lo menos no el Dios católico. ¿No es extraño estar en este mundo y ver de repente que hay gente que adora a un crucificado? Gente que va al templo todos los domingos, o otros días también de la semana, a la misa, y dice esa gente que se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es este hombre? Y bueno, el video no lo pensé mucho, no tengo ningún guión, pero quería también decir esto. Si el cristianismo es real, vivimos en el mundo donde Dios se hizo hombre. Vivimos en el mundo en el que Dios entró y se hizo parte de la historia, como un personaje, como el protagonista.
Si el cristianismo es real, Dios se hizo carne, la palabra eterna de Dios Padre, el Hijo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nació como un bebé del vientre de la Virgen María, fue criado por San José y por ella, vivió en el silencio del mundo hace 2000 años como carpintero, habrá pasado hambre, vivió en la pobreza, fue perseguido, fue rechazado, sintió el cansancio, la fatiga, tuvo que alimentarse, tuvo que ser alimentado por su madre, del seno de su madre, como todos nosotros. Vio fallecer a familiares, a amigos, seguro lloró como relata el Evangelio de Juan. O sea, experimentó la tristeza, la alegría. Dios se hizo hombre. Y eso es fundamental para entender a Cristo, el cristianismo. Dios se hizo hombre. Bueno, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué se hizo hombre Dios? ¿Para saludarnos y listo? Claramente no. Pero bueno, acá es donde empieza todo el lore. Bueno, como dije, comienza el lore. Vamos a ir de cero. ¿Qué es lo que creen los cristianos? ¿Qué es lo que enseña la iglesia? ¿Qué es lo que cree la iglesia? Lo que enseñan las escrituras. Bueno, podríamos decir no, empecemos, como dicen, en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y acá, sin entrar en los detalles, quiero que vean así la creación. Mucha gente se pone a discutir si Dios creó el mundo en 6 días, y descansó el séptimo, como dice Génesis. Si el mundo tiene 6.000 años, si el mundo tiene millones y millones de años, 13 millones no sé cuánto. No lo sé. Yo me inclino a creer que tiene millones y millones de años, por lo que parece apuntar la ciencia, pero desconozco y la verdad que no me cambia nada. Lo importante es saber el mensaje teológico de Génesis. Es que Dios creó todo, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible. Pero ¿para qué lo creó también? ¿Para qué? Bueno, si uno lee Génesis como lo leían los antiguos israelitas, uno se da cuenta que está hablando de la creación como un templo. En la antigüedad los templos se inauguraban, si no me confundo, en 7 días. Y en el séptimo día era cuando la divinidad descansaba, la divinidad iba a habitar el templo. Bueno, hablo de esto tanto en culturas y religiones paganas como en la cultura y religión israelita, judía. Bueno, o sea, en el Antiguo Testamento se puede leer eso, con el templo de Salomón, por ejemplo. Dios crea el mundo, el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible. Bueno, ¿para qué lo crea? Para Él venir a llenarlo todo, para Él venir a habitarlo. Dios crea el mundo y crea al hombre y a la mujer. Y los crea como el culmen de la creación, ¿no? Digamos. Los crea para cuidar la creación y guardarla, para ser los jardineros del mundo, del paraíso. Para ser los sacerdotes que representen a Dios en la creación y a la creación ante Dios. Son las imágenes del Dios, así como en los templos se ponía la imagen de Zeus, la imagen de Moloch y demás. Dios en su templo puso su imagen, que somos nosotros, el reflejo del verdadero Dios. Pero bueno, la historia ahí empieza y no termina ahí claramente. Como todos saben, según el relato de Génesis, que como enseña el catecismo, está lleno de imágenes,
y podríamos decir de símbolos, la serpiente antigua, el diablo, engaña al hombre y a la mujer. ¿Y qué pasa? El hombre y la mujer quieren tomar algo que no les corresponde, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Querían ser ellos como Dios, dice el texto. La serpiente les prometió eso, seréis como Dios. Y les dijo que Dios les estaba mintiendo. Entonces pierden la confianza en Dios, desconfían de la bondad de Dios, que es la raíz de todo pecado, y deciden querer tomar el rol de Dios por ellos mismos. Y bueno, terminan al revés, terminan perdiendo su semejanza con Dios, terminan deformando su imagen de Dios, terminan perdiendo esa armonía que tienen con Dios, entre ellos, con la creación y con ellos mismos, y entra la desarmonía, el caos, mejor dicho. Se rompe la relación con Dios, se rompe la relación entre hombre y mujer, se rompe la relación interior de uno, el balance, digamos, ¿no? De uno. Se rompe la relación entre el hombre y la creación. El hombre, que es parte de la tierra, parece un ser extraño a la tierra. La tierra le es agresiva, le es violenta, por así decirlo. El hombre va a tener que vivir en el exilio del paraíso, privado de la gloria de Dios, privado de una relación con Dios como Padre. Y bueno, de vivir en el amor de Dios. Y así empieza, digamos, la historia del hombre, la historia del mundo. Pero más importante, la historia de Dios con el hombre. Importante decir que claramente esta no fue la primera rebelión contra Dios, sino que la primera rebelión contra Dios fue angelical. El diablo ya estaba acá en rebelión con Dios, así que claramente antes él y los que lo hayan acompañado, no sabemos exactamente por qué, sabemos que fue por orgullo de parte del diablo, y probablemente haya sido que quiso tomar el rol de Dios también. El diablo y los ángeles que lo siguieron se rebelaron contra Dios y, no estando satisfechos, arrastran al hombre en esa rebelión. Bueno, dicho eso, seguimos. Cuando uno lee el relato de Génesis, la caída de Adán y Eva, enseguida Dios promete algo. Primero promete la victoria contra la serpiente, pero ¿de qué manera la promete? Diciendo que el hijo de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente va a acechar su calcañar, su talón, digamos. Cuando una serpiente te acecha el talón, digamos, te muerde, y si la serpiente es venenosa, te mata. Entonces, el hijo de la mujer, extraño, va a destruir a la serpiente, pero la serpiente, da a entender, lo va a destruir a él. O va a intentar hacerlo. Eso se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Evangelio significa buena noticia, la primera buena noticia. Pero bueno, y después cada vez el hombre se aleja más de Dios. El relato sigue con los hijos de Adán y Eva, que bueno, Caín mata a Abel por envidia,
importante, como dije antes, cuando se pierde la relación con Dios, se pierde la relación, cuando se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con el hermano. Ya Adán y Eva la perdieron entre ellos en el relato. El hombre y la mujer la pierden entre ellos, sus hijos la pierden. Cuando el hombre se rebela contra Dios, se rebela también contra su hermano, hecho de imagen y semejanza a Dios. Bueno, y después pasan miles de años, supongo, mucho tiempo, hasta que, Génesis tiene unos relatos muy interesantes para analizar, que no voy a entrar ahora, pero un día podemos hablar de eso. Pero Dios llama a Abraham, o mejor dicho, a Abraham. Lo llama para hacer algo nuevo, para crear una nación que sea partícipe de la salvación del mundo, de la revelación del Dios verdadero ante el mundo que está caído en la ignorancia, en la oración de espíritus malignos o de ídolos directamente inventados, que hace sacrificios infantiles, que aprueba la injusticia, sumido en el pecado de la ignorancia, ¿no? Y Abraham le promete que de su descendencia, o mejor dicho, con su descendencia, serán bendecidas todas las naciones. Y pasan los años de vuelta, muchas historias en el Génesis, hasta que la familia de Abraham se transforma. Tiene mucho más detalle la historia, por ejemplo, con el hijo de la promesa, etc. Pero no vamos a entrar ahora. Pero la familia de Abraham se transforma en una gran nación. La nación de Israel, los hijos de Jacob. Israel significa aquel que pelea con Dios. Y si buscan después en Génesis van a ver por qué lo dice. Pero curioso que el pueblo de Dios se llame el que pelea con Dios. Y Dios levanta profetas como Moisés, como Isaías, como Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos más. Y si uno lee el Antiguo Testamento, esta es una Biblia, el Antiguo Testamento es básicamente es todo esto. Miren. Todo esto, la parte grande, esto, Antiguo Testamento y esto nuevo. En todo esto hay un montón de profecías sobre el Mesías. Montones. Que también un día podemos hacer un video sobre las profecías. Pero Dios promete, como había prometido ya en el principio, en el protoevangelio, que el hijo de la mujer iba a aplastar a la serpiente. Dios promete también en diferentes momentos a un profeta que va a ser el más grande de todos, al que tienen que escuchar y no rechazar. Dios promete a su siervo, su servidor, que va a ser un varón de dolores, que va a cargar con el pecado de su pueblo y que con su muerte, da a entender el texto, va a salvar a muchos y después verá la luz. También promete a un hijo de hombre, que hijo de hombre significa hijo de Adán, o sea, a un hombre, que Adán significa hombre, por eso hijo de Adán significa hijo de hombre, un hijo de hombre es un hombre. Promete a un hombre con cualidades divinas, que va a ser, por así decirlo, la encarnación del pueblo de Dios. Esto me refiero a Daniel 7. Pero como dije, después podemos hacer un video sobre las profecías. Pero igual estaba como
todas esas profecías y muchas más que ni hablé, todas veladas, ¿no? Como un mosaico que no se puede terminar de entender, o mejor dicho, un tapiz que no se ve bien. Entonces el pueblo de Israel se preguntaba, bueno, pero ¿cómo va a ser el Mesías? Si uno busca sobre la literatura que hay del segundo templo y demás, hay muchas especulaciones sobre el Mesías, si va a ser un gran gobernador, si va a ser un hijo de José humilde. Me refiero a José, no a San José, sino a José del Antiguo Testamento. Mesaya ben Yosef, Yosef, no sé hebreo, pero bueno. Mashiach ben Yosef sería no Mesaya, pero bueno. Hay un montón de especulación sobre este personaje que Dios promete que va a venir y quién era. Había gente que decía que era el Mesías y después venía a Roma y lo mataba y chau. Y bueno, hasta que en un pueblo, en el medio de la nada, en Nazaret, el ángel anuncia a la Virgen. Y le anuncia básicamente que ella es la elegida para que el Mesías, el Hijo de Dios, el descendiente del rey David, el rey que es más o menos del 1000 a.C., 900 a.C., del cual el Mesías tenía que descender, el rey prototípico, por así decirlo, mesiánico, sombra del Mesías. Bueno, el descendiente de David, el Hijo de Dios, iba a nacer de su vientre. Y la Virgen, confundida, que no entendía además, igualmente dice: hágase en mí según tu palabra. Y la palabra de Dios se encarnó en ella. Fue concebida en su vientre por el Espíritu Santo. Y bueno, nació 9 meses más tarde, en Belén, en la ciudad de David, que también hay una profecía sobre esa muy linda. En la oscuridad del mundo, en el silencio del mundo, como dije antes, nace el Mesías, rodeado de bestias, rechazado por los hombres porque no encontraban lugar y nadie le dio lugar más que ese pesebre, que según la tradición era una cueva. En la antigüedad era muy normal que haya pesebres en cuevas, según lo que tengo entendido. Dios en la caverna, Dios hombre en la caverna, como el hombre en la caverna al principio, bueno, ahora Dios hombre en la caverna, en la oscuridad, entre los animales. Y bueno, no voy a entrar en detalles ahora. Jesús vive más o menos hasta los 30 años, como un hombre normal, hijo de San José, de José mejor dicho, carpintero, y después, según lo que parece ser en el Evangelio de Lucas, a los 30 años empieza su misión pública y ya está listo para cumplir su misión divina, ¿no? Es bautizado, se revela la Santísima Trinidad en su bautismo, el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, se revela y comienza a enseñar. Y lugar a donde va Jesús, lugar a donde se van las enfermedades, se van los demonios, se predica la verdad, se revela a Dios. Entonces, lugar a donde va Jesús, lugar a donde Él lleva al Edén. Chau el mal, chau la desarmonía con la creación, por así decirlo. Y hola, bienvenido de vuelta Dios, Dios con nosotros. Y bueno, Jesús va esparciendo el reino del Edén, por así decirlo, el reino de Dios, por la zona de Palestina, Israel, Judea, Galilea, por las ciudades, la Decápolis, con la gente simple.
Y bueno, pasan 3 años, según lo que parece ser el Evangelio de Juan. Y resulta que este Mesías es crucificado. Y esto es lo que les decía. Cuando ven al crucificado ese y a la gente adorándolo. Cuando ven la cruz en el templo arriba. Cuando ven la señal de la cruz que alguien la hace. El collar de la cruz, del crucifijo. Crucificado. Un fracaso, parece. Israel, que pelea con Dios, mata a Dios hecho hombre. ¿Fracasó el Mesías o no? Sabemos que no ya. Sabemos que resucitó. Pero antes, recuerden el protoevangelio. El hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero la serpiente acecharía su calcañar, su talón. Y bueno, Cristo en la cruz, podríamos decir, aplasta a la serpiente, vence al diablo, vence a la muerte, al pecado, pero Él es vencido por la serpiente. Él es vencido por la muerte, parece, en el momento. Él se entregó al pecado de los hombres. Se entregó, hagan conmigo lo que quieran, básicamente. Fueron injustos con Él, indiferentes muchos, otros cobardes. Nadie salió a defenderlo. Lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, innecesario. Le dieron un cetro de madera, una capa púrpura. Se burlaban diciéndole: salve, rey de los judíos. Le hicieron cargar la cruz. Claramente no podía. Y le pidieron, agarraron a alguien para que lo ayude, a Simón de Cirene. Lo obligaron a cargar la cruz a él. Y lo crucificaron. Y ni siquiera le perdonaron la ropa, hasta la ropa se repartían entre ellos. Es como si Jesús hubiera tirado a la pileta del pecado, del mal en el corazón del hombre. Se entregó al corazón oscurecido del hombre. Descendió al abismo del mal. Y en la cruz murió Dios hecho hombre. Y ahí sí, como dice el griego, y descendió a los infiernos, descendió a los abismos, descendió al Hades, al lugar de los muertos. Ahí sí descendió literalmente al abismo. Pero acá empieza la historia. Descendió al lugar de los muertos para librarnos, para librar a los muertos, a los justos muertos que estaban ahí encerrados. Y ahí, supongo, es cuando el diablo y sus secuaces se dan cuenta del error que cometieron. El Padre, con el poder del Espíritu Santo, lo resucita de entre los muertos. Lo levanta, lo despierta. Y la vida destruye la muerte. O mejor dicho, la vida de Cristo, la vida nueva de Cristo, revela que
que la muerte de Cristo mató a la muerte. Que la debilidad de Cristo contra el pecado absorbió todo ese pecado y el perdón de Dios es más grande. Que esa burla, esa injusticia, esa maldad de coser una corona de espinas, de darle un cetro de madera, una capa, arrodillarse ante él y pegarle aplastarle la corona, ponerle el cartel Rey de los Judíos, todo eso al final realmente estaban coronando al Rey de la Gloria, al Altísimo, al que es Dios, Rey del cielo y de la tierra. Solo estaban confirmando y dándole lo que ya le pertenece, ser el Rey de todo. Incluso domina ante el pecado, ante la muerte y ante el diablo. Lo conquistó. Y como cualquier rey que tiene que conquistar un lugar, no lo puede conquistar desde su castillo. Él sí podría si quiere, porque es Dios. Pero él decidió salir como buen rey que es y meterse en el imperio del mal, en el castillo de las tinieblas, que hagan con él lo que quieran, y desde el corazón de ese castillo oscuro, ¡pah!, ilumina todo y lo destruye. Pero no solo lo destruye, sino que a todos los hombres que estaban ahí, en ese castillo, que éramos todos, los transforma, los libera de esa esclavitud, a ese imperio oscuro, por así decirlo. Los libera y los lleva con él, los eleva. Y bueno, Cristo resucita. Y él, que no tuvo paz, que fue masacrado, que fue torturado, fue insultado, le tiraron de la barba, fue ofendido, él resucita y le da la paz al mundo, paz a ustedes. La paz sea con vosotros. He conquistado. Y bueno, los apóstoles tienen unos días con él se les aparece durante varios momentos, les enseña cómo todo tenía que cumplirse según las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas, de los escritos, de los salmos. Y todo se cumple en los padecimientos del Mesías y en su resurrección. Y después de 40 días asciende a los cielos. Y así como Elías ascendió al cielo y le dejó su espíritu a Eliseo, Cristo asciende a los cielos y 10 días más tarde envía el Espíritu Santo para que la iglesia sea como Él, para que la iglesia sea partícipe de la misma misión, de la misión de Él, para que la iglesia también ilumine, para que la iglesia también descienda a los abismos espirituales, digamos, y conquiste. Para que cada uno de nosotros, los cristianos, nos unamos a Él e iluminemos el mundo con la luz de Dios, con la luz de Cristo. Y bueno, la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, sale al mundo a predicar. Los apóstoles hacen milagros. San Pablo aparece, una historia hermosa, y va hasta los confines del mundo conocido en ese momento a predicar a Cristo. Y bueno, dan la vida por Cristo. Ellos establecen obispos, nombran presbíteros,
ordenan, mejor dicho, obispos, ordenan presbíteros, y la iglesia crece y crece y crece hasta lo que es hoy. Como dijo Jesús, el reino de los cielos es como una semilla de grano de mostaza, que es la más chica, que es sembrada y después crece, crece, crece hasta hacerse en el más grande de los árboles. Y ahora la iglesia está en todo el mundo. Hay lugares donde le falta estar más. Hay mucha gente que necesita de la iglesia, de Cristo, pero la iglesia está en su misión, hace 2000 años. Y bueno, es mucho mayor el lore. Voy a claramente hacer una segunda parte con más detalles. Voy a hablar de la Eucaristía, cómo está relacionado con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y cómo nos hace partícipes de eso también y nos fortalece para vivir como resucitados, digamos. Voy a hablar de los sacramentos, voy a hablar de la parte sobrenatural del cristianismo que se pierde porque la gente ve el cristianismo, o los mismos cristianos quieren hablar del cristianismo como algo racional y algo súper creíble. Y a ver, es racional el cristianismo, pero es sobrenatural. Tenés que creer en lo sobrenatural, si no, no puedes ser cristiano. Y es así. Y yo estoy convencido que es real lo sobrenatural y que es real el cristianismo. Vamos a hablar de la Trinidad, vamos a hablar de muchos otros misterios. Pero creo que esto está bien para el primer video. Acá son cuando empecé a las 12:30 de la noche, debe ser la 1 de la mañana ya. Y bueno, estoy acá en Capital. Y bueno, los veo pronto en un próximo video. Díganme qué les parece, perdón si di muchas vueltas. Eso me pasa por no haber hecho un guión. Y bueno, espero que este video sea para la gloria de Dios, para que se acerquen a Él, para que lo conozcan más, para que tengan interés de ahondar en las Escrituras, de ir a misa, aprender de Cristo, alimentarse de Cristo y de llevar a Cristo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo.